Hola, ¿cómo están todos? En esta clase vamos a dar los conceptos fundamentales de los métodos directos e indirectos de diagnóstico microbiológico. Los métodos directos tienen su nombre, pues están direccionados hacia la detección del agente. Esta detección del agente puede ser uno de ellos, el cultivo y aislamiento, que significa aislar y obtener el agente viable, o bien detección también de subunidades estructurales, que en este caso no se obtiene el agente viable, sino que se detecta, por ejemplo, los ácidos nucleicos, antígenos capsulares, entre otros. Los postulados de Henle y Koch se apoyan en técnicas de diagnóstico directos. Estos postulados, en un principio, referían al aislamiento y obtención del agente en un cultivo puro de un paciente enfermo y la reproducción de la enfermedad en un sano susceptible, en un hospedero sano susceptible que podía ser de otra especie. De estos únicamente nos vamos a quedar con el aislamiento y obtención del agente en un cultivo puro. Si bien estos postulados eran de utilidad para el diagnóstico de infecciones clínicas, tenían problemas para el diagnóstico de infecciones subclínicas. El agente microbiano aislado podría pertenecer al microbioma humano, presente en todas nuestras superficies epiteliales, ya sean queratinizadas o mucosas, o el microorganismo no ser cultivable. Los métodos indirectos, por otra parte, incluyen toda aquella metodología que se basa en la respuesta inmune del hospedero respecto al microorganismo que ha ingresado. Es decir, que tiene en cuenta la respuesta inmune humoral del hospedero en cuanto este individuo va a desarrollar, una vez expuesto a estos antígenos microbianos, primero una inmunoglobulina M y a posterior una inmunoglobulina G específica. Los postulados serológicos de causalidad se sustentan en la detección secuencial de diferentes tipos de anticuerpos como consecuencia de la presencia de antígenos extraños. En esta diapositiva vemos lo que llamamos una cinética de antígenos y anticuerpos en una infección. Es importante recordar que esta cinética de antígenos y anticuerpos se daría tanto en una infección con signos y síntomas o en una infección asintomática. En el eje de las abscisas observamos el tiempo y en el eje de las ordenadas se observa concentración. Lo que primero vemos una pequeña curva punteada que refiere la presencia de antígenos. A posteriori aparece una inmunoglobulina M que luego al poco tiempo cae. Luego de esta inmunoglobulina M aparece una inmunoglobulina G que después se mantiene en el tiempo. Si nosotros detectamos anticuerpos específicos tipo IgG en una sola muestra, esto no aclara si la infección es reciente o de vieja data, debido a que los anticuerpos de tipo IgG permanecen durante mucho tiempo o durante toda la vida del hospedero. Los criterios de prima infección o infección recientes son dos. El primero
es la seroconversión y el segundo es la detección de IgM específica. La seroconversión se basa en la detección de IgG específica en dos muestras de suero separadas por un intervalo de tiempo de 15 días. Dentro de este criterio, puede ser que el individuo en la primera muestra sea seronegativo y en la segunda tenga anticuerpos. Esto es la más clara demostración de una infección reciente. Sin embargo, también el aumento significativo de títulos de anticuerpos de tipo IgG en la segunda muestra respecto a los valores que obtuvo en la primera es también un criterio de infección reciente. Por otra parte, la detección de IgM específica en una sola muestra es un criterio de infección reciente. Volvemos sobre los criterios de seroconversión. Vamos a graficar la cinética o el movimiento de anticuerpos en un individuo que no tenía anticuerpos en la primera muestra y en la segunda sí lo tenía. Es decir, la aparición de anticuerpos en un seronegativo, de tal modo que en el eje de las abscisas se observa la primera muestra y la segunda muestra, ambas con un puntito gris. Vemos que la primera muestra no tiene anticuerpos, pues en el eje de las Y no hay concentración, y en la segunda tiene anticuerpos. Este es un criterio, obviamente, de infección reciente. Aquí vemos el segundo criterio de seroconversión, en donde en la primera muestra el individuo tiene anticuerpos, vemos el puntito gris, en una curva ascendente, pues en la segunda muestra aumenta significativamente la cantidad de anticuerpos. Tiene al menos 4 veces más la cantidad de anticuerpos que en la primera. Este movimiento de anticuerpos de tipo IgG y específicos es un criterio de seroconversión e indica una infección reciente. En esta diapositiva observamos una situación distinta, pues en la primera muestra tiene una concentración de anticuerpos similar a la obtenida en la segunda muestra, de tal modo que estos anticuerpos corresponden a una infección pasada, que ha sucedido tiempo atrás. Otro modo de llegar al diagnóstico de una infección reciente es por la detección de anticuerpos específicos de tipo IgM en una sola muestra. Esto es debido a que estos tipos de anticuerpos duran entre 30 a 40 días del inicio de la infección. Ya finalizando, podemos sentar algunas bases del modo mediante el cual técnicamente se cuantifican las inmunoglobulinas. Esta técnica se basa en la dilución de las muestras de suero en soluciones tamponadas, diluciones seriadas, hasta que la reacción que pone en evidencia la existencia de estas inmunoglobulinas dé negativa. El título concentración de anticuerpos será la mayor dilución que aún contenga anticuerpos, es decir, que siga dando positiva. La siguiente dilución obviamente dará negativa y no tendrá más anticuerpos. Bueno, aquí observamos en estas figuras un ejemplo de lo que referimos en la anterior diapositiva. En el primer tubo se observa la muestra de suero sin diluir con 4 moléculas de anticuerpos. Si diluimos esta muestra de suero en una cantidad equivalente de solución tamponada, tendríamos una dilución de 1 en 2 y tendríamos 2 moléculas de anticuerpos. Si volvemos a hacerlo por un volumen igual, nos quedaría una molécula de anticuerpos y una dilución 1 en 4. Ahora, si lo volvemos a diluir, ya no hay anticuerpos. Por ello, la mayor dilución
que aún contiene anticuerpos es la dilución de 1 en 4. En este caso, que se refiere a anticuerpos específicos contra la hepatitis A, se detectaron en título de 1 en 4.